Hola amigas de Sin Maquillaje pero con Tacones, ¿cómo están? Ani y yo estamos felices de que otra vez nos reunimos con ustedes. Ya sabes la rutina, vamos a retirarnos todo el maquillaje, todos esos filtros sociales, todas esas cargas que tenemos. Vamos a tomarnos estos minutos para relajarnos, para meditar y para reflexionar en este tema que Ani y yo te traemos el día de hoy. Ya sabes, retírate el calzado, date un buen masaje, consiéntete por un ratito y después te vuelves a calzar esos tacones para enfrentar tu día a día, porque sabemos que eres una guerrera. Escucha la música, esto está empezando. Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Te Muy pusiste los bien. tacones? Sí, Naya, me puse tacones. Ay, ha pasado una semana bien bonita. Yo no sé si recuerdas cuando te dije que el clima había comenzado a... Ay, Naya, pero estos días han estado tan fríos. Bajó la temperatura, Ani. Pero a comienzos de semana, eh, el miércoles, ¿verdad? Que tuvimos nuestro encuentro, los demás días estuvieron lluviosos y fríos. Pero ya desde el lunes y martes ha estado delicioso. Así que esperamos que ya la primavera llegue por fin a nuestra tierra, en este lugar del continente. Pero ha sido una semana bien bonita, una semana muy hermosa, donde hemos tenido momentos para ir a la iglesia, así que tacones de iglesia, tacones para estar con amigos, porque vinieron unos amigos el domingo. Ay, no, y la pasamos tan bien, jugamos Scrabble y nos hemos reído tanto. Una pareja que queremos mucho, así que ellos vivieron en mi apartamento en Trujillo Alto cuando se casaron y él terminó su preparación en medicina y está acá ejerciendo como pediatra. Y ella, que es patóloga del habla, pues entonces están cerquita de nosotros. Y hemos pasado una tarde maravillosa ese domingo. Así que me puse medias para estar relax en la casa. Y durante la semana trabajando mucho, haciendo unas, entrando en unas áreas de trabajo nuevas para mí, pero me están gustando, mucho trabajo, pero me están gustando como está trabajando. Así que tacones de familia, tacones de iglesia, descalza, con medias, tacones profesionales, así que de todo me puse esta semana, bien rico. ¿Y tú? ¿Te pusiste Qué tus gusto. tacones? Cuéntame. Ay, Ani, qué gusto escuchar que la pasaste muy bien. Ay, Sí, sí. sí me puse mis tacones, tacones profesionales. Debo decir que la semana pasada, pues ya sabemos, y sobre todo los jóvenes que estamos ya terminando el semestre, Mm, entonces se vienen trabajos finales, se vienen exámenes, sí, y para mí se carga con las lecturas que tengo que hacer para entregar los trabajos escritos. Entonces esta semana he estado con los lentes bien puestos, los tacones profesionales bien puestos y también pendiente de mi mami, ajá, que a Dios gracias ya está en casita, ya la dieron de alta y para adelante, qué seguimos bueno, para adelante. qué bueno, Naye, me alegro mucho. Oye, Ani, esta semana tenemos para nuestras amigas un tema que ha sido y que yo creo que va a seguir siendo controversial. Ujú. Un tema en el que todas podemos tener un punto de vista diferente, pero yo creo que vale la pena que podamos abrir horizontes, Sí. que podamos ver más allá de lo que hay detrás de todo lo que este tema incluye. Pero antes de irnos de lleno en nuestro tema, ¿qué te parece si escuchamos la advertencia en tacones? Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Ahora sí, Ani, vamos a entrar de lleno a este tema.
Se ha escuchado mucho en los últimos años sobre lo que es el lenguaje inclusivo y yo creo que muchos tenemos un punto de vista en lo que es el lenguaje inclusivo. Ani, ¿qué es lo que tú opinas sobre todo este tema? Mira, Naye, yo no tengo duda de que nosotros tenemos que adentrarnos y avanzar. O sea, nosotros no podemos retroceder. Y nosotros hemos tenido muchas luchas que nos han ayudado a enfrentar las posibles situaciones de discrimen. Y mucha gente dio su vida y luchó, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos unos derechos. Así que me parece que el lenguaje inclusivo ha surgido como una herramienta para visualizar a los grupos históricamente marginados. Y entonces comenzó con el las y los, ¿te acuerdas? Con el Sí. las y los para integrar a las mujeres dentro de los textos que solamente se hablaban en masculino. De hecho, la Real Academia establece que cuando se habla en plural, está incluyendo a mujer y hombre, aunque diga los, ¿verdad? Pero ha habido siempre esa resistencia y más la lucha de la mujer, ¿verdad? Por todo lo que ha vivido la mujer para lograr su lugar y su espacio. Eh, Tenemos la Biblia, que es un texto que es hecho desde la visión patriarcal y pues lamentablemente tenemos eh, esa condición en el texto tan antiguo como es el texto de la Biblia. Pero los que estamos, ¿verdad?, de lleno en la iglesia, reconocemos que cuando están hablando en plural y está en masculino, nosotras las mujeres estamos dentro de ese texto. No obstante, esto no deja de ser una preocupación para los grupos que están buscando la posición y el respeto, ¿verdad? En cierta medida de la visión de la mujer y visualizar a la mujer dentro de este espacio. Hemos visto el todes, el todas con la X, ¿verdad? El todos con la X, que no sé cómo se pronuncia. ¿Tú sabes cómo se pronuncia? Porque no sé. Sé que el todes están ¿Todex? utilizándolo. ¿Sería como Todex? Todex. Así que, y el de, ¿verdad? Y como habíamos hablado de las hilos. Sin embargo, aunque a mí me parece muy valioso las intenciones, no lo que ha surgido, sino las intenciones, ¿verdad? De, del grupo y de los grupos que están a favor de esto, me parecen unas interrogantes legítimas, ¿verdad? Sobre la verdadera capacidad que quieren tener con la inclusión. Una de las tensiones más notorias que se ha visto es con las personas con alguna discapacidad o una diversidad funcional, como es el de la visión, los auditivos, ¿verdad? El sordo, el, el ciego, que si bien es cierto que estamos muy expuestos a integrar no solamente a la mujer, sino a los de la comunidad homosexual, ¿verdad? Y todo lo que implica el LGBTQ+, Ujú. eh, puede dificultar entonces la comprensión sobre la inclusividad a estas personas que tampoco están teniendo acceso. Porque el utilizar este tipo de lenguaje, yo estaba leyendo que afecta la comprensión cuando los lectores de pantalla no pueden identificar el lenguaje y entonces el que está teniendo ese asistivo o esa herramienta de asistencia para él comprender o ella comprender, tiene problemas porque no entiende el vocabulario. Incluso para el lenguaje de señas hay unos términos que se están utilizando que el lenguaje de señas no los contempla. Entonces hay un problema serio de que nos tenemos que plantear que muchas veces entonces esta inclusión está siendo parcial y fragmentada, porque está ayudando a unos, pero está retrasando la comunicación en otros. Diferentes personas dicen
Y organizaciones también han estado estableciendo y han levantado la voz y estableciendo sus criterios sobre estas contradicciones. Y activistas por los derechos de personas con discapacidad, especialistas en accesibilidad digital y los lingüistas están advirtiendo sobre los límites que este lenguaje que estamos utilizando puede estar opacando o echando a un lado las necesidades reales de las otras personas que tienen diversidades de capacidad diferente, ¿verdad? Diversidad de capacidades. Así que organismos como el W3C y hasta colectivos de personas, ¿verdad? Independientes. Estas son personas con discapacidad visual, los que tienen problemas de ceguera, que no necesariamente son los ciegos totales, hay parciales también. Ellos proponen que se sienten a la mesa para proponer alternativas reales con relación al lenguaje para que sea neutro y para que todas las comunidades lo puedan comprender. Ellos establecen que es importante hacerlo para evitar la marginación y sentarse para cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás. Ellos están buscando un lenguaje inclusivo para todas las comunidades. Y tenemos que tener cuidado cuál es nuestra intención y cuál es el impacto. ¿A quién queremos impactar? ¿Cuál es nuestra intención? Porque dentro de eso podemos estar dejando atrás y estar excluyendo a personas que utilizan lectores de pantalla o tienen diversidades cognitivas. Tenemos que tener también cuidado con la solidaridad fragmentada. ¿Por qué? Porque esta dinámica puede fracturar alianzas potenciales entre los grupos marginados, porque lo que estoy utilizando puede estar excluyendo. Y para finalizar, lo complejo de esto es que cuando se promueven este tipo de inclusión, que entendemos que es lo promueven con una intención genuina, no lo hacen con el sentido de excluir ni nada. Hay que advertir que pueden estar perpetuando tipos de exclusión. Entonces, yo estoy Sí. trayendo un lenguaje para incluirme, ¿verdad? Porque son parte de ser excluidos, pero dentro de mi lucha puedo estar excluyendo al otro. Y termino con esto. Por ejemplo, los restaurantes. Tú puedes tener un mesero o puedes tener una mesera que te dice bienvenides, gracias a todos por estar aquí, y sigue con el E y con la X, lo que sea. Pero tú le puedes preguntar, ¿tienes un menú braille? ¿Tienes alguien en el personal que hable señas? Ujú. Eso no está. ¿Por qué? Porque el tener un menú braille y tener un personal de señas, ¿verdad? Adiestrado para las señas, significa dinero. Entonces, me parece que esta inclusión puede ser superficial y no estructural. O sea, nuestra inclusión tiene que ser estructural, donde todos podamos participar. Eh, También podemos ver entonces la inclusión del todes o el todex, como tú dices, ¿verdad? Como una inclusión de marketing. Aquí todos están bienvenidos. Pero la realidad es que no todos estamos bienvenidos, porque en la práctica hay gente que se está excluyendo, como las personas con situaciones de discapacidades, ¿verdad? Notables. Exacto. Eh, y entonces ahí vemos la contradicción entre el discurso y la práctica. Así que es irónico lo que estamos viviendo y podemos ver cómo un restaurante podría ser criticado por utilizar un lenguaje inclusivo, pero no tener inclusividad para otras situaciones.
pero no podemos criticar o no nos unimos para criticar los restaurantes que no tienen los menús Braille y que no tienen personal que esté adiestrado para las señas. Podemos criticar y este restaurante no me gustó porque no nos dice el todo, ni está incluyendo eso, pero no podemos pararnos en la brecha o detenernos y se dice, no, aquí también hay que tener un menú para todos, o aquí hay que tener atención para todo. Entonces, hay que invitarnos, ¿verdad? Esto nos invita a preguntarnos qué tipo de inclusión estamos construyendo y si estamos dispuestos a cambiar nuestras estructuras e invertir para que esto sea una potencia que incluya a todas las diversidades, todas las exclusiones, porque la verdadera inclusión merece y requiere coherencia en el decir y en el hacer. Así que nos falta mucho. Y entonces una de las conversaciones que podemos tener es, pues vamos a utilizar vocabulario que incluya a todas. Pues entonces en vez de decir, pues todos los que estamos aquí, pues todas las personas que estamos aquí. En vez de decir niños y niñas, pues vamos a decir niñez. En vez de decir jóvenes, las y los jóvenes, la juventud, la congregación. O sea, podemos tener palabras, que esa es la propuesta que se está haciendo, además de incluir todo lo que les acabo de decir para las personas con otras condiciones que están siendo excluidas por tener y padecer de alguna situación particular. Eso es lo que creo de la inclusión, del lenguaje inclusivo. Ani, es tan cierto eso que dices tú, que nos preocupamos en ciertos aspectos y no vemos muchas veces el panorama global, que nos enfocamos en nuestros privilegios o nos enfocamos en que yo debo ser primero y me deben poner atención a mi caso, que nublamos la vista para ver hacia los lados y quién también está en necesidad. Y esto del lenguaje inclusivo, Ani, podríamos analizarlo de la siguiente manera. Como tú bien comenzaste diciendo, el lenguaje inclusivo tiene unos inicios en la lucha de las mujeres, Claro. en el feminismo. Y es curioso que estamos el día de hoy, 28 de marzo, De y abril, todavía no podemos llegar a una definición 28 exacta. de abril. Otra vez voy. Estamos en el... Y no es, y es curioso, Ani, que estamos en el 28 de abril del 2025 y aún no podemos llegar a un consenso de una definición. Y la definición es la palabra mujer. ¿Y por qué tiene que ver con el lenguaje esta parte, Ani? Porque hemos sido las mujeres las que hemos luchado durante tanto tiempo por ser vistas, por ser tomadas en cuenta, que alguna vez yo en este mismo podcast dije que la palabra persona años atrás no se refería a las mujeres, sino simplemente incluía a los hombres. Y desde ahí tenemos que comenzar a analizar la importancia que tiene el cómo hablamos. Pero nuestro lenguaje no solo es hablado, Ani, también es escrito. Así Cómo es. escribimos, cómo nos referimos, qué es el legado que estamos dejando escrito hacia las futuras generaciones. Y todavía esto, yo creo que podemos incluir nuestro lenguaje corporal, Ani, que es súper importante y que también da mucho sobre la información de cómo tratamos a las demás personas. Y aquí interviene, yo creo que esa parte de cómo integramos a las personas que tienen problemas de audición, problemas de habla, cómo incluimos no solamente a las personas LGBTQ, sino cómo nos incluimos todos, Ani, porque yo creo que ese ejemplo que nos pusiste de los restaurantes, de cómo nos enfocamos en decir todes, pero no nos enfocamos en tener un menú en braille
o un mesero que hable el lenguaje de señas debe ser Ujú, igual de importante, claro. porque todos debemos sentirnos partícipes. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo y es cuando dicen que inclusión no es ponerle solamente un plato en la mesa a las personas, Ujú, es hacer sentir que las personas pertenecen a ese lugar. ujú, Entonces, un lenguaje inclusivo es un lenguaje en donde todas, todos, todes, como quieran decirle, nos ujú, sintamos realmente escuchados, ujú. sintamos que pertenecemos, Ani. Entonces, Exactamente. toda esta parte del lenguaje yo creo que tiene que ayudarnos a nosotros a abrir espacios para todas las diversidades, como tú bien lo mencionaste, Ani. Y sabes que es más importante todavía que nos preocupemos en realmente comenzar por esas pequeñas definiciones que pueden hacer grandes cambios. Ujú. Porque si empezamos a incluirnos y a definir bien las cosas, sobre todo las personas, las entidades, la diversidad, podemos realmente abarcar más cosas en nuestro vocabulario, podemos abarcar todavía ahondar muchísimo más en información para poder llegar a esos pequeños espacios en los que a veces hay ambigüedad y que no podemos llegar a ciertos acuerdos, Ani. Yo creo que el lenguaje es muy importante para nosotros y el lenguaje inclusivo es aún más porque nos debemos preocupar, porque todos sentados a la mesa compartamos ese lugar y y sintamos que pertenecemos a ese lugar. Eso es lo que yo opino, Ani. Y con relación a lo que dijiste del lenguaje escrito, se ha visto mucho el que quieren incluir a la gente cuando ponen la arroba en el Ujú. todos, todo, ¿verdad? Y ponen esa arroba. Mira, la arroba no es para eso, la arroba, perdón, la arroba no es para eso, pero es una manera de verdad, de crear conciencia. Pero entonces a mí me preocupa lo que tú estás diciendo. ¿Qué legado estamos dejando? Estamos matando el idioma, matando el escrito. ¿Y cómo nos vamos entonces a comunicar de aquí a 100 años? Por emojis. Ani, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que el idioma, al igual que las personas y la sociedad, va evolucionando. Sí, sí. No nos podemos quedar en la parte en cómo hemos estado hablando anteriormente y seguirla perpetuando. Debemos evolucionar, debemos avanzar y aceptar que hay cambios que nos tocan en nuestra generación, hay cambios que van a venir en generaciones anteriores, como hubieron cambios que existieron en generaciones anteriores. Entonces, yo sí pediría que no nos cerremos a la idea de que nuestro vocabulario puede seguir evolucionando, pero sí, No, yo no totalmente estoy tengo, de acuerdo en que hay cosas en las que debemos realmente pensar dos veces en incluir cambios. yo no Eso tengo es. problema con que evolucionemos porque el lenguaje que nosotros tenemos realmente es una evolución, definitivamente. Por eso es que estamos con la poesía como estamos. Por eso es que estamos con las letras que estamos en nuestras canciones. En la En música. esto, ¿verdad? Yo tengo mis preocupaciones. Pero el lenguaje escrito, lo que vas a dejarle a la gente, si se va a llenar, si, ¿cómo nos vamos a comunicar de aquí a 100 años, como dije? Con emojis, con caritas, con corazones, pues entonces estamos volviendo a la edad del Sí, tiempo de piedra, en de donde piedra, hacíamos donde pictogramas. era por, donde era por Sí, dibujos. O sea, estamos volviendo hacia atrás, no estamos evolucionando, estamos para mí, ¿verdad? Y, ¿verdad? Respeto lo que tú piensas, pero estaríamos yendo hacia atrás. En vez de adelantar, estamos yendo hacia atrás. Pero yo no lo voy a ver. Yo por mi parte trato de cuidar lo que yo recibí y trato de buscar palabras que puedan todo el mundo entender, pero para eso hay que leer. Para eso tú tienes que prepararte, para eso tú tienes, o sea, tú no puedes seguir, no podemos seguir en lo visual solamente sin escritos, porque ¿qué vamos a pero dar? la escritura es visual, Ani. Sí, Y si pero recordamos, no, yo lo entiendo, pero la escritura original fue cuneiforme, los jeroglíficos egipcios son pictogramas, el vocabulario maya.
O sea, y te estoy hablando de grandes civilizaciones Sí, antiguas que se comunicaban por pictograma. y Entonces, lo entiendo, pero en esta época a la gente no le gusta escribir, a los muchachos se les hace difícil escribir. Mi marido dio clase en la universidad y no se entendía lo que escribía. O sea, es un problema serio el que estamos teniendo de la escritura, de lo que estamos dejando. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué tenemos que retroceder? Entonces, yo tenemos que pienso, tener... sí, tienes razón en ese sentido. ¿Por qué retroceder? Y aquí veo mucho lo que tú mencionas, la ayuda de la inteligencia artificial actualmente, en que tú le dictas y ella te corrige tanto gramática como te corrige también ortografía. Ujú. Entonces, me parece que sí han habido ciertas preocupaciones en ciertos sectores por seguir evolucionando y mejorando el lenguaje, pero también yo creo que es válido contemplar que nuestro lenguaje puede seguir evolucionando. Y como tú dices, o sea, no es el hecho de retroceder, sino sí es verdad que tenemos que mirar en aras de ir hacia adelante, de ir mejorando en lugar de ir retrocediendo. Y con relación a la inteligencia artificial, yo no tengo ningún problema con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que hace es asistirte. Tú le vas a decir, ¿verdad? Lo que, por lo menos yo utilizo la inteligencia artificial cuando tengo dudas con una frase. O sea, yo hago mis escritos, porque a mí me gusta escribir, ¿verdad? Y tengo mi blog semanal y yo escribo. Y de hecho, tengo una amiga que ya está en su doctorado final, ya casi se está graduando, que ella, su tesis es en inteligencia artificial. Y recuerdo que estábamos en la Asamblea de las Iglesias Bautistas y estaba trabajando un escrito y le dije, mira lo que acabo de terminar, chequéalo. Me dice, vamos a pasarlo por inteligencia artificial para ver qué nos dice del escrito. Y entonces me pareció interesante que ella lo pasa por la inteligencia artificial y dice, mira, él dice que el escrito está bien y te da unas recomendaciones y tú decides si utilizas o no esa recomendación que te está dando. Así Exacto. que sí, la inteligencia es asistiva, ¿verdad? Es para asistirte. Y ahí tú aprendes, ¿verdad? De puntuaciones y eso no hay ningún problema. A mí me preocupa cuando no se lee, cuando no hay una actividad para leer, que solamente es escuchar, no hay lectura. Entonces, desde el niño desde gateo, el niño que no gatea va a tener complicaciones para leer. Eso está probado Sí, sí, sí. en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no leemos, nos estamos corriendo un riesgo de saber cómo podemos relacionarnos con los demás y expandir nuestro vocabulario, porque no solo por el oído, sino también por lo visual de la lectura, pues ahí vamos a enriquecer nuestro vocabulario. Y de hecho, cuando estábamos el domingo jugando Scrabble, yo utilicé mi marido es, ¿verdad? Muy inteligente y tiene muchos recursos gramaticales, ¿verdad? Y de literatura. Él es de la cultura y yo de la cultureta. Yo utilicé una palabra que él no había, que dice, esa palabra yo sí, yo la había leído en una novela que estaba leyendo latinoamericana y es Cusa, Cusa. Cuza, Ajá. que es una persona indiscreta, como fisgona, ¿verdad? Entonces él, de verdad, yo sí, yo lo aprendí. Y también utilicé wok, que es el sartén que es de los orientales, donde hacen, ¿verdad? Los arroces fritos y todo Ujú. eso. Y eso está probado, yo sí, eso está probado. Así que el leer nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. Aprendemos a no excluir a las personas. Así que Ciertamente. esto es un tema bien, bien interesante. Y tiene mucho de dónde jalar, Ani. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver, ¿qué nos dicen los zapatos sobre nuestro lenguaje inclusivo? Ay, mira, Naye, tú sabes que cuando estaba buscando información de calzado,
conseguí una información que me habla de calzado que han sido creados o impulsados por personas con discapacidad. Y también encontré otras que tienen un enfoque sobre la accesibilidad y la inclusión en su calzado. Entonces, uno de ellos es Billy Footwear. Fue fundada por Billy Price, quien quedó paralizado tras un accidente. Billy Footwear se especializa en zapatos con cierres de cremallera que permiten abrir todo el zapato, facilitando así a personas con movilidad reducida o limitaciones físicas. Son conocidas por su lema de Fashion and Function. Eso como que me quedó yo, wow. Otra marca que encontré es Friendly Shoes y es la fundada en parte por profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad. Su calzado está diseñado para ser muy fácil de poner y quitar, con cremalleras que abren ampliamente el zapato. Aunque no fue fundada exclusivamente por personas que tenían disfunción, ¿verdad? Funcional o discapacidad, el enfoque es profundamente inclusivo. Los zapatos que son Sapos Adaptive. No es una marca, es una línea. Los Sapos, que es la tienda online, lanzó una línea especial trabajando de cerca con personas con discapacidad. Incluyen muchas marcas diseñadas o adaptadas con la participación de personas con discapacidad. Ellos fueron parte del mercadeo para crear ese calzado. Y hasta ahora no hay tantas marcas mundialmente famosas, fundadas 100% por personas con discapacidad, pero está creciendo mucho el número de emprendimientos locales y proyectos inclusivos que trabajan con este tipo de calzado. Así que en Ecuador y en Perú está Yani Shoes, que es fundada por Yanira Villalta en el 2016. Yani Shoes es una marca de alpargatas artesanales que emplea a personas con discapacidad, pero también tienen adultos mayores y comunidades vulnerables en Ecuador y en Perú. Ellos utilizan técnicas de super reciclaje y telares andinos para crear calzado sostenible e inclusivo. También están los Nuni Smile, que son de Argentina y fueron creadas por Virginia Labruna, inspirada por su hermano con discapacidad severa. Nuni Smile desarrolla calzado inclusivo ergonómico, recomendada por fisiatras y ortopedas. La marca ha sido reconocida por su innovación y su compromiso social. Pompili es la de Brasil y es una marca brasileña. Se ha presentado en Cali una línea de calzado infantil con, mira, esto me fascinó, que tiene mensajes braille y suelas con indicadores táctiles para niñas con baja visión o invidentes. Promueven así la autonomía en el vestir. Eso me pareció maravillosa. Increíble, claro. Y en Colombia, Zapaticos Opes, que es una fundada por María Paula Cárdenas. Esta marca nació a partir del diagnóstico de hiperlaxitud articular de su hija. Ofrecen medios con suela que permiten a los niños fortalecer sus músculos y huesos, combinando comodidad y salud. Ella creó unos zapatos para el desarrollo y sano crecimiento de bebés en esa comunidad. Y también en Socato, Colombia. Ese emprendimiento de medias personalizadas a apoyo a personas con síndrome de Down. Durante ciertos periodos destinan un porcentaje de sus utilidades para apoyar a diseñadores con esta condición, promoviendo la inclusión laboral. Así que el calzado también ha hecho un gran aportación a este lenguaje inclusivo, que como tú decías, no solamente es el lenguaje verbal, sino también nuestros hechos, nuestras Ujú. acciones tienen que tener inclusión. Así que
Me encantó cuando lo leí y lo encontré. Eso es lo que tengo, Naye. Qué interesante de verdad, Dani. Y sabes Sí, que es cierto, siempre surge de una necesidad de querer hacer sentidos, de querer saber, apoyar una necesidad de un ser amado. Y qué lindo. Ojalá que todos podamos amar a las personas y que tengamos un mundo realmente inclusivo, Ani. Y claro. bueno, Cuenta. déjame te cuento. Te cuento que yo traigo esta semana a una mujer que también, por amor, ha hecho su obra y nos ha hecho un aporte a todos para el lenguaje inclusivo. Vamos allá. Esta es la sección entonces de mujeres con tacones, que me fascina. Ella es Gabriela Salas Cabrera, Ani. Es mexicana y lo que ella hizo, que le hizo ganar también el nombramiento dentro de las 100 mujeres más influyentes del 2024, es que incluyó dentro del Google Translator el náhuatl. Esto es una lengua indígena en México, Ani, y gracias a la introducción de esta lengua también se ha podido hacer introducción de otras lenguas más en el Google Translator para hacer que no solamente personas de bajos recursos o personas que habían sido de comunidades indígenas que habían sido hechas a un lado puedan acceder a la tecnología, Ani. Y esto debido a que muchas de estas sociedades o de estos pueblos indígenas, el único idioma o el único lenguaje en el que hablan es en su lenguaje autóctono. Y entonces, Ani, gracias a la cooperación de Gabriela Salas, no solo ha incluido a grupos dentro de lo que es la utilización de la tecnología y para investigación en otras áreas, sino también ha incluido a las mujeres dentro de muchas plataformas en las que les está enseñando a crear códigos ANI para que también puedan crear sus propias aplicaciones. Gabriela Salas es una mujer de la que podemos todas aprender y que nos trae además, ANI, inclusión y un ejemplo de lucha. ¿Sabes, Ani, que su mamá es la mujer que le enseñó la lengua nativa del náhuatl? Wow. Y para poderse comunicar bien con todos sus ancestros, ella aprendió esta lengua. Entonces, realmente sí partió de una necesidad de poderse comunicar, pero además también el querer incluir no solamente a ella, a su familia, sino a todas las comunidades que utilizan esta lengua. Excelente, excelente, Sí. excelente. Ani, dime, esta semana, ¿qué recomendaciones tenemos? Yo tengo algo bien liviano, pero a mí me fascina este personaje que les voy a presentar. Es un personaje de Netflix y a mí me encanta este personaje. Es un superhéroe, como diríamos. Él es un abogado ciego, pero por las noches se convierte en un juez justiciero. Y entonces ven cómo su que nosotros lo vemos como una barrera, pero para él para nada es una barrera, porque él desarrolló todos sus sentidos. A pesar de ser ciego, cómo él puede ayudar a personas en diferentes situaciones de riesgo y de peligro. Así que Daredevil es una serie de Marvel que está en Netflix y a nosotros nos encantó porque cómo las personas pueden menospreciar las capacidades de la gente por padecer o sufrir de alguna condición particular. Así que Daredevil es mi recomendación para esta ocasión. Es una serie que a mí me fascina y creo que hay unos nuevos episodios. Así que Daredevil es mi recomendación y está en Netflix. Y tú cuéntame. Y yo te cuento, Ani, yo tengo una película, realmente también es ligerita y la película se llama Coda. Coda por las siglas en inglés de Childs of Deaf Adults. En español sería para los niños de adultos
que no pueden escuchar. Mm, Annie, esta película nos narra la vida de una pequeñita que está estudiando high school y pronto va a emprender su camino hacia la universidad. Está en el dilema de dejar a su familia a la deriva porque ella es la única persona de la familia que escucha y utiliza el lenguaje de señas para poderse comunicar con su familia. Durante esta película tú vas a ver todo el trama familiar que realmente es una buena vida la que todos ellos llevan. Sin embargo, ves cómo ahora al ser al revés, ella la única persona que habla, que escucha, su vida también se complica. Y a veces esos privilegios de los que muchas veces nosotros no notamos, Annie, se vuelven también a la inversa. Y esta película nos hace un análisis sobre todo esto, que les invito a todas nuestras amigas que la vean. De verdad es una película hermosa, con un mensaje muy lindo y que además también nos inspira a que podamos luchar por nuestros sueños, Annie. Esta película realmente nos ayuda un poco a abrir la visión también de que nosotros como personas hablantes y que escuchamos, también podemos necesitar muchas veces ser incluidos en el mundo de las personas que nosotros mismos estamos excluyendo. ujú. Ani, ¿qué te quedas con este episodio del día de hoy? Me quedo con que tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo. Eh, no es hablar, es actuar. Y nuestra inclusión tiene que estar bien dirigida, con propósito claro y reconociendo la inversión que tenemos que hacer. Esto es una inversión colectiva. Me quedo con la mujer. Eh, el defender tu dialecto en su espacio es de admirar. Así que voy a leer más de Ca- Gabriela. a este, Voy a chequear más de Gabriela. Voy a leer más de Gabriela, me gustó. Me quedo con Coda. Fíjate cómo ella es la minoría. Está en un ambiente donde ella es la minoría, que tiene todo, pero es minoría. Y como ella tiene que adaptarse a esa mayoría. Y hay veces que desde el privilegio, como tú decías, no estamos incluyendo la minoría en nuestra vida, porque damos por default, ¿verdad? Que lo que tenemos es, y los otros que arreen con lo que tienen. Eh, Me quedo con que hay veces que no le damos importancia o excluimos a las personas por una condición y quizás tienen más habilidades y fortalezas que nosotros, que tenemos todas las condiciones, ¿verdad? Y que no tenemos ningún tipo de condición que nos puedan excluir en cuanto a lenguaje, ¿verdad? Y visibilidad. Pero hay veces que las personas que no cuentan con unas capacidades que nosotros tenemos han desarrollado más capacidad en otras áreas que nosotros no hemos desarrollado. Un ciego desarrolla todos tus sentidos y nosotros con todos los sentidos muchas veces no los hemos desarrollado a toda nuestra capacidad. Así que me quedo con que necesitamos desarrollar todas nuestras capacidades e incluirnos en los espacios donde los que no están con todas sus capacidades visibles podamos aprender a ampliar nuestro horizonte y aprender de ellos a optimizar todas nuestras capacidades sensoriales. Con eso me quedo, Naye. Y tú cuéntame con qué te quedas. Ani, yo me quedo con la parte de estudiar realmente nuestro pasado para poder ir evolucionando, que como tú bien mencionaste, no es retroceso, tenemos que tomar las cosas buenas, las cosas positivas Ujú. y en los cambios seguir reevaluando Claro.
lo que realmente aporta para que nuestra sociedad funcione a bien. Ujú. Ani, me quedo con la parte en que tenemos que voltear a los lados para ver cuáles son nuestros privilegios y de qué manera estamos utilizando nuestros privilegios para excluir a esas personas que están buscando un lugar. Ani, me quedo con que el lenguaje es escrito, es oral y es nuestro lenguaje corporal también el que habla, que el lenguaje escrito es muy importante, debemos cuidarlo, que el lenguaje oral también debemos de reflexionar en lo que estamos diciendo y que en el lenguaje corporal analicemos si de alguna manera estamos excluyendo simplemente con gestos a algunas personas. Nayi, Con con eso eso que me tú hablas quedo. del lenguaje, que no nos quedemos con el todas y todos, o el que tú quieras utilizar, el todo o el todo, lo que tú quieras utilizar, que no nos quedemos con eso, que seamos más incisivos y que busquemos vocabulario que incluya a todas las personas, porque el todes y todas y todos y el todas, eso no incluye a todos, porque ¿de qué vale que usemos el todes, pero en nuestras actitudes, como tú bien decías, y en nuestras acciones y en nuestro vocabulario corporal y excluimos a las personas? Así que ¿de qué vale que utilicemos un lenguaje si estamos excluyendo por otro lado y no estamos invirtiendo para que todos se puedan sentir bienvenidos al lugar donde estamos? Así que eso me parece bien importante lo que tú dices. El lenguaje no solo hablado, el lenguaje corporal, que muchas veces Habla más. habla más, y el lenguaje escrito, que lo podamos optimizar, no dañar, vamos a optimizarlo, utilizando palabras que incluyan a todo el mundo, donde todos se puedan, porque el lenguaje que yo escriba, Naye, a lo que yo me refería ahorita con lo de los emojis, ¿a dónde vamos a llegar? Porque recordemos que el braille es para ciegos y si yo estoy utilizando un lenguaje que el braille no lo puede traducir, ya yo estoy Los excluyendo. estoy excluyendo. Si yo estoy utilizando un lenguaje de emojis o de lo que usted quiera, ya la persona que solamente va a ver su sistema, el asistivo que tiene, no hay todavía unas interpretaciones para eso. Entonces estamos excluyendo, estamos pensando más que en nuestra comodidad de no escribir mucho y de cometer unos errores terribles gramaticales, porque estamos no solamente, estamos trabajando con nuestra comodidad y eso está perfecto, pero nuestra comodidad puede estar afectando a los que están utilizando equipo asistivo para sus condiciones. Por eso yo soy bien enfática en el escrito, porque tenemos que pensar en los demás, en quién me está leyendo. Y si esa persona que me está leyendo, su asistivo es totalmente adecuado y tiene todas las capacidades para interpretar lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo. Es Así así. que es muy, muy cierto lo que tú dices. ¿De qué vale el lenguaje, verdad, que estamos utilizando oral si nuestras acciones excluyen y no se sientan en nuestra mesa? Ani, tú dijiste ahorita una palabra que sí quiero rescatar, que no destruyamos nuestro lenguaje. Al contrario, sigámoslo construyendo. Claro, optimizarlo. Exacto, exacto. En ese sentido debemos trabajar todas. Ujú. Amigas, las invitamos a que sigan con nosotros. Es el momento ahora de colocarnos esos zapatos, de salir a la calle y, como mujeres que somos, defender nuestros derechos y seguir defendiendo los derechos de todos los demás. Porque este mundo debe ser un mundo inclusivo, en donde todas, todos, todes pensemos realmente en que pertenecemos a este mundo y todos debemos sentirnos bienvenidos. Y es muy cierto lo que dice Annie.
que mi comodidad no vaya a excluir a nadie más. Así que Ujú, trabajemos por ese lenguaje inclusivo. ujú. Las esperamos la próxima semana a esta misma hora, a las 5 de la tarde, pero no se olviden de darle like a las publicaciones, de darle clic a la campanita si no se han suscrito en YouTube. Ya saben, estamos como sin maquillaje pero con tacones en nuestras plataformas, nos pueden encontrar y ahí estaremos leyendo todos los comentarios y mensajes que nos envíen. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima semana. Bye bye, hasta Bye que nos bye. vamos a encontrar.